Ante la presencia de Dios y venir con un corazón limpio, con una mente limpia, con un cuerpo limpio, con un corazón santificado para adorarlo, celebrarlo y glorificarlo. Vamos a cantar el himno número 13, por favor, que para mí se está convirtiendo como el himno tema de mi vida. Tengo una nota para ustedes. Es posible que a ti no te guste mucho cantar. Todas las cosas que yo hago son las cosas que Dios quiere que yo haga. Algunos de ustedes me han visto en sus iglesias, ya sea al principio, a la mitad o al final, siempre cantamos con toda la iglesia y en muchos casos de rodillas hasta por 1 hora o más. Y al principio alguno dice, bueno, pero ¿por qué cantar? ¿Por qué no mejor habla? Y esa persona que murmura al final dice, jamás había tenido una experiencia como esta.
abrimos la palabra y no predico, sino que la leemos y alguno murmura por allí y dice, pero ¿por qué no habla? Y cuando terminamos de leer por media hora, 40 minutos o más, muchos dicen, jamás había tenido una experiencia como esta. Nos levantamos temprano para orar por 20 o 25 minutos y orar por 25 minutos todo el mundo arruga la cara, pero cuando terminamos dicen, jamás había tenido una experiencia como esta, y algunos tremendos líderes. Déjame leerte algo. Esto está en la página 246 del libro Cristo Triunfante, que dice así: para los que adoran a Dios en espíritu y en verdad, y en la belleza de la santidad, será como la puerta del cielo. Fíjate bien. Nosotros siempre nos hemos preguntado qué cosa es adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y posiblemente tú estás en un callejón sin salida, en un hueco negro y oscuro, que no estás haciendo exactamente lo que Dios quiere. Para los que adoran a Dios en espíritu y en verdad, y en la belleza de la santidad, será como la puerta del cielo. ¿Qué cosa? Escucha. Cuando se entonan cánticos de alabanza. Cuando se entonan cánticos de alabanza, no de tristeza, no de melancolía, no centrados en mí, de alabanza al Dios vivo. ¿Escuchaste la diferencia? Cuando se entonan cánticos de alabanza, no de tristeza, no de melancolía, no himnos centrados en mi tragedia. No, desecha eso. Cuando se entonan cánticos de alabanza, cuando se elevan fervientes oraciones al cielo, cuando se repiten las asombrosas lecciones de las obras de Dios, y cuando la gratitud del corazón se expresa en oración y canto, los ángeles del cielo se unen a la melodía en alabanza y agradecimiento a Dios. Estas prácticas rechazan el poder de Satanás. Bendito sea su santo nombre. Querido, para los que adoran a Dios en espíritu y en verdad y en la belleza de la santidad, será como la puerta del cielo. Cuando se entonan cánticos de alabanza, cuando se elevan fervientes oraciones al cielo, cuando se repiten las asombrosas lecciones de las obras de Dios, y cuando la gratitud del corazón se expresa en oración y canto, los ángeles del cielo se unen a la melodía en alabanza y agradecimiento a Dios. Estas prácticas de cantar con un espíritu de verdad, de belleza, de gratitud, de corazones comprometidos con el cielo, estas prácticas rechazan el poder de Satanás. Vamos a cantar el himno número 76, por favor. Perdón, ¿podríamos cambiar? El 61 creo que es el Santo, Santo, Santo.
Celestial, qué hermoso es entonar cánticos a tu santo nombre. Hacerlo con un corazón íntegro, con un corazón justo, con un corazón limpio, haciéndolo bien, con conocimiento, con sabiduría, con un pensamiento estrictamente concentrado en alabarte, en adorarte y en darte realmente todo lo que humildemente somos. Por favor, ten misericordia de cada uno de nosotros y ayúdanos para que podamos entrar a ese lugar santísimo, a la hermosura de la santidad contigo y quedarnos allí y desarrollar una experiencia de crecimiento que nos entusiasme, que nos emocione al punto de crecer, 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 hasta que podamos tener un carácter santo, hermoso, glorioso, perfecto como el tuyo. Amén. Ten piedad de nosotros, santifica este momento. Te ruego una bendición muy especial para todos mis hermanos, para aquellas damas, para aquellas mujeres que se gozan en esta reunión y que comparten felizmente las bendiciones que tú nos regalas a través de estos momentos matutinos. Te ruego que bendigas a todos los hombres que también se unen, varones que son realmente verdaderos sacerdotes de Cristo Jesús, profetas del Señor. Permite que estos puedan ser realmente sacerdotes gloriosos en sus casas, en la calle, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que se encuentren, puedan ser una revelación de tu santísima persona, Señor, desde Canadá hasta Argentina o Chile, desde el oriente hasta el occidente, desde España hasta Nueva Zelanda. Por favor, Señor, todos los países que de alguna manera se conectan, 1, 2 o 10 o 100, permite, Señor, que cada uno de ellos pueda ser la alegría de tu corazón, pueda ser el gozo de tu corazón, que cada uno de estos hermanos y hermanas mías que se unen en este momento puedan estar santificados en tus brazos amorosos y que de allí no deseen salir jamás. Amén. Acompáñanos en este momento y muchas gracias por tus bondades infinitas. En el sagrado nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Algunos de ustedes van al trabajo? ¿Van manejando? ¿Algunos de ustedes están alistando para el trabajo y para el día? ¿Algunos de ustedes están planeando un viaje? ¿Algunos de ustedes están ocupados en ciertos menesteres de su vida? ¿Cuál es tu propósito hoy? ¿Tienes un propósito? ¿O solamente esperas llegar al trabajo? Quizás estás cansado del fin de semana. Quizás estás un poco enfermo. Y lo que menos quieres es ir a trabajar. Lo que quisieras es quedarte en casa, en cama, relajarte. Pero tienes que ir a trabajar. Te pregunto, en medio de esta tensión, en medio de estas circunstancias no agradables quizás, de cansancio, de enfermedad, de estrés, de una familia en pleito, en tensión, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué va a pasar con este día? Cada minuto que pasa, se va y no regresa más. Y si tú no lo aprovechas, se irá y tú serás siendo nada, con una vida vacía,
con un espíritu hueco, con una familia desintegrada. Nos reímos, nos saludamos, comemos juntos y jugamos un poco, pero todavía no hay un propósito. En la palabra de Dios, en el libro de Oseas, hay un versículo que tú conoces bien. Y mucha gente que ataca a la iglesia lo conoce bien, pero ellos están tan vacíos y tan huecos, con familias destruidas y corazones sin propósito como cualquier otro. Nos detenemos en la primera parte que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Conozco a muchísima gente que pone en Facebook, que pone notas, que habla de esto y gritan aquí, gritan allá. Mi pueblo fue talado porque le faltó conocimiento, porque le faltó sabiduría. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero querido, el texto no termina allí. Y dice, para el que lo oye como para el que lo dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Y por qué? Porque desecharon el conocimiento. ¿Y qué cosa es el conocimiento? Bueno, no tienes que ir muy lejos. En esto consiste el conocimiento. En esto consiste la salvación. En esto consiste el propósito verdadero del hombre inteligente en la tierra. En que te conozcan a ti, Dios, Rey del universo, Creador de todas las cosas, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En eso consiste el conocimiento del cual habla aquí la Biblia. Mucha gente correrá de aquí para allá para conocerme y entenderme. Por cuanto desechaste el conocimiento de conocer al Dios vivo y a Jesucristo, yo también te echaré del sacerdocio. Imagínate si no tengo razón. Aquí no está hablando de ver cuántas casas tienes, ni cuántos autos tienes, ni qué posiciones ocupas. No. Aquí el propósito es que tú desempeñes tu sacerdocio adecuadamente a la altura de las expectativas del cielo, del corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Escucha esto. También yo me olvidaré de tus hijos. Voy a repasarlo otra vez. Fíjate bien, ¿por qué tus hijos ya no van a la iglesia? ¿Por qué tus hijos te faltan al respeto? ¿Por qué tus hijos hacen bromas de Dios? ¿Por qué las amistades de tus hijos que entran sin saludar a veces a tu propia casa? Y tienes que respetarlos porque si no se te arma un lío. ¿Por qué ellos insolentes, groseros, no desean saber nada de Dios, ni de orar, ni de leer la Biblia? Vamos a la iglesia. Ni siquiera te contestan. ¿Sabes por qué? Mi pueblo fue destruido. Tú. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero ¿por qué fue destruido el pueblo? ¿Y en qué consiste esta falta de conocimiento? Bueno, Juan 17:3 dice que el conocimiento verdadero, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
¿En qué se debe de gloriar el rico, el valiente? En su valentía, en su riqueza, en su sabiduría, en conocerme, en conocerme. Mi pueblo fue talado porque no me conoció. Mi pueblo fue talado porque no me conoció. Por lo tanto, por cuanto desechaste la iniciativa, el propósito de conocerme, yo también te echaré del sacerdocio. Fíjate que no le está hablando a Aarón aquí. Le está hablando al pueblo. Mi pueblo fue destruido. Mi pueblo, no Aarón. No Zacarías. No Elí. Sino tú y yo, el pueblo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el verdadero conocimiento, que es conocerme a mí. ¿En qué se debe de gozar el sabio, el valiente, el rico? En conocerme y en entenderme en que yo soy Jehová. ¿Y quién es Jehová? Bueno, de eso se trata, de que conozcas quién es Jehová. Pregúntale a Isaías. Yo moro en las alturas más altas de todas las alturas. Pero si tú te humillas, también vivo con el quebrantado de corazón. Quiero decirte que no hay más Dios que yo. Yo soy Dios y no hay otro Dios como yo. Tienes que conocer esto. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahora mismo vas en tu carro al trabajo. No celebraste el culto familiar. Ahora mismo estás dormido en tu cama. Y no vas a leer la Biblia ni vas a orar, pero sí tendrás que correr rápido para desayunar y correr a tu trabajo. Dios no es parte de tu vida. Tu estómago es lo primero, y después tu estómago y después tu cuerpo, tus apetitos. Dios no es parte. Quisiera que este día analices mi propósito. ¿Es terreno o es eterno? ¿Es humano o es divino? ¿Cuál es mi propósito? ¿A dónde voy yo? ¿En qué punto de la vida estaré hoy al terminar este día, esta semana? ¿Habré avanzado a la consecución de mi propósito? Algunos ni siquiera tienen un propósito para vivir aquí en la tierra y son arrastrados como las hojas secas por el viento. Mucha gente vino a este país porque en mi país la violencia, la pobreza, no hay trabajo. Y aquí vienen y trabajan como esclavos. Y pasan 20 años y no tienen $15,000 ahorrados. No tienen $100,000 ahorrados. ¿Sabes por qué? Porque no tienen propósito. Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. No tuvo conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y es que al pueblo de Dios, hoy por hoy, le encanta estar sentado en un restaurante del mercado para llenar su vientre y no tiene propósito. Su propósito es pasarla bien con su boca y con su estómago por un segundo y después que vuele el tiempo.
No hay propósito, no hay propósito, no hay propósito, no hay propósito, no hay propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿A dónde quieres llegar al final de esta semana? ¿Vas para el cielo o vas para el infierno? Para el infierno no te has puesto el propósito de llegar al infierno, por supuesto que no. Pero vas para el cielo. ¿Qué planes tienes hoy para avanzar 1 kilómetro, 100 kilómetros, 20 kilómetros, o por lo menos unos 100 metros, pero rumbo al cielo? Habrás avanzado al menos 1 kilómetro hoy rumbo al cielo. O quizás no avanzaste nada y al contrario estás en una circunstancia que no lleva a nada. Mi pueblo fue talado, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio. ¿De qué se trata? Tú no eres anciano de iglesia siquiera. Tú no eres sacerdote del desierto, del lugar santo, del lugar santísimo. Dios te llamó para que fueras sacerdote de tu casa. Y nunca te preocupaste por el sacerdocio que Dios te dio. Y como dice aquí, no te preocupaste por el sacerdocio, tu propósito no fue engrandecer tu sacerdocio, nutrir tu sacerdocio, enriquecer tu sacerdocio, llenarlo de sabiduría por medio del Espíritu Santo a tu sacerdocio, de tal forma que fueras un maestro verdadero sacerdote de Israel. No, no fue tu propósito. Entonces Dios dice, te voy a quitar el sacerdocio. Te voy a quitar tu sacerdocio. Y además, añade otra cosa, y porque olvidaste la ley de tu Dios. No te importa el sábado, no te importan los 10 mandamientos, porque de paso el que viola uno, viola los 10. No te importa Dios, no te importa una imagen de Dios, tomar su nombre en vano, no te importa guardar el sábado con un enriquecimiento espiritual en la compañía de Cristo Jesús en sábado. Te encantan los programas de los sábados y das la vida por eso, pero pasar tiempo en compañía con Cristo Jesús en sábado, eso ni siquiera se te ocurrió. No guardas la ley, no respetas a tus padres, mientes, robas, cometes adulterio, lujuria, te prostituyes ante ti mismo con pornografía, hay codicia, hay robo, hay falso testimonio, hay ambiciones secretas, malsanas y perversas. Los 10 mandamientos, todos violados. Entonces, cuando tú no estás preocupado por guardar la ley de Dios, dice aquí, porque te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Me estás escuchando? Tú te olvidas de la ley de Dios, yo me olvido de tus hijos. Tú te olvidas de mi ley, yo me olvido de tus hijos. Tú te olvidas de mi ley, yo me olvido de tus hijos. Tú te olvidas de mi santa ley, yo me olvido de tus hijos. Y si tus hijos en este momento están en circunstancias que no te agradan, no le eches la culpa a Dios ni a tus hijos. El problema es que tú te has olvidado de la ley del Señor. Qué diferente es el hombre aquel. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y no se olvida de los mandamientos de Jehová. Así dice el Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, que guarda los mandamientos, que no se olvida de la ley de Dios. Fíjate bien, no dice
lo voy a hacer rico, lo voy a hacer sabio. No, el hombre que guarda los mandamientos de Dios, acá dice, el que no guarda los mandamientos de Dios, yo también me olvido de tus mandamientos. Tú te olvidas de mis mandamientos, yo me olvido de tus hijos. Y acá dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Bienaventurado el hombre que guarda los mandamientos y en ellos se deleita en gran manera, que no se olvida de los mandamientos. ¿Sabes qué cosa es lo que dice? Inmediatamente, sus hijos serán poderosos en la tierra. Pero si tus hijos son una vergüenza espiritual. Imagínate que Jesús y yo llegáramos a tu casa hoy. Y tú dijeras a tu familia, vamos a reunir, vamos a tener una pequeña reunión de oración aquí para aprovechar a Jesús, que ha venido con el pastor Salomé para saludar aquí a la familia. Y tú invitas a tus hijos, que hacen meses y años no van a la iglesia, y si van es para murmurar y censurar todo lo malo que se hace allí. Y vienen con sus amigos. Tú los invitas y en lugar de sentarse humildemente y aprender, te menosprecian delante de Jesús. ¿Cómo te sentirías? La generación de los rectos será bendita. La generación, ¿quiénes son los rectos? Los que guardan la ley de Jehová. Los que mantienen en acción sabia el sacerdocio que Dios les concedió. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Querido, ¿quieres regresar a tus hijos? Si tus hijos se pierden, quiero que sepas que te lo van a echar en cara. Uno de estos días te van a insultar. ¿Me has escuchado hablar de Rubén, el hijo de Jacob? Rubén se acostó con una de las mujeres de su padre porque su padre no trabajó, no hizo bien el papel de sacerdote. Y Rubén se vengó. Y el problema que tuvo Jacob con este muchacho fue tan vergonzoso, tan triste, tan bochornoso. Cuando nosotros no guardamos la ley de Jehová, también Dios se olvida de nuestros hijos. Y querido, si tus hijos no están caminando al cielo, sí, pero es que ya están grandes. No, no. Tú eres el responsable porque descuidaste dos cosas. No lo estoy diciendo yo, aquí lo dice la palabra. Descuidaste tu sacerdocio espiritual en la casa y descuidaste la ley de Jehová. Tú descuidas el sacerdocio y el Señor te lo quita. Tú no guardas los mandamientos, tus hijos también son olvidados. Olvidados por Dios. Cuando tus hijos están pasando por una situación de cárcel, de drogas, de alcohol, de familia, de padre, de hijos, y ellos claman a Dios, Dios ni siquiera se inmuta. Esos muchachos han sido olvidados hace rato por la irresponsabilidad de su padre de no guardar los mandamientos. Sí, pero el que cualquiera que clama a Dios, no, querido, no es así. No es así. El que no guarda los mandamientos de Dios, dice también su oración, es abominable. Eso lo dice la Biblia. Ahora, yo quiero ponerte algo en la mesa esta mañana. No quiero decir que este es el mensaje. Este no es el mensaje. Dios no quiere que tú te quedes con este mensaje, que lo elimines y que tomes tu sacerdocio y que guardes los mandamientos y que traigas de regreso a tus hijos. Tienes que traerlos. Tú eres el responsable de traerlos de regreso. Y si ellos no vienen es porque hay algo que tú no estás haciendo bien. Mira, déjame hablarte de un hombre que se llamaba Amrán y de una mujer que se llamaba Jocabet. Estos hombres manejaron su sacerdocio,
manejaron la santa ley del Señor con una humilde reverencia, con un santo respeto, que para ellos los mandamientos de Dios eran lo primero, Dice aquí, Amram y Jocabed, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. La Biblia los describe como temerosos de Dios. Y en sus mandamientos se deleitaban en gran manera. Por lo tanto, cuando Amram y Jocabed, cuando tú o yo tememos al Señor y nos deleitamos en obedecer sus santos mandamientos, nuestros hijos serán verdaderos hombres de Dios, una generación poderosa en la tierra. Los hijos de Amram y Jocabed fueron poderosos en la tierra. Los tres dirigieron a toda una nación, una gran nación. Los tres, gracias al trabajo de un padre y de una madre que creyeron en Dios y que tenían un propósito. Y fíjate bien, querido, déjame leerte una cita que tengo aquí. Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios, pero Satanás trabajó constantemente con el fin de destruir esa similitud con la divinidad. Te lo voy a leer otra vez. Escúchalo bien, escúchalo bien. Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios. Pero ahora escucha esto, escucha. ¿Por qué tienes que mantener tu sacerdocio vivo, activo, en una sabiduría dependiente del Espíritu Santo? Porque de ahí fluye la sabiduría. ¿Por qué tienes que guardar los mandamientos? ¿Por qué tienes que guardar los mandamientos? Al costo de lo que sea. Porque si tú no honras tu sacerdocio, Dios te quita tu sacerdocio. Y si tú no guardas los mandamientos, papá, mamá, no sé quién eres, si mujer o hombre, si tú no guardas los mandamientos, Dios se olvida de tus hijos. Y si tus hijos están pasando por una circunstancia X que no te agrada, no le eches la culpa a Dios. La culpa la tienes tú por no guardar sus mandamientos. Fíjate bien, Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios. Pero Satanás trabajó constantemente con el fin de destruir esa similitud con la divinidad. Ahora, si voy a leerte esta cita de otra manera. ¿Cómo te llamas? Antonio, Carlos, José, Pedro, Raquel, Julia, Martina, Dolores. No sé cómo te llamas, pero vamos a poner Antonio y Raquel. Antonio y Raquel, pon tu nombre aquí, fueron creados a la imagen de Dios. Pero Satanás ha estado trabajando constantemente con el fin de destruir esa similitud con la divinidad. Antonio y Raquel fueron creados a la imagen de Dios ahora. Pero Satanás ha estado trabajando constantemente con el fin de destruir esa similitud. Y si tú no cuidas tu sacerdocio, y si tú no guardas los mandamientos, eso quiere decir que Satanás hace rato ha ganado la batalla. Queridos, ¿cuál es tu propósito? Quisiera que enfoques en este momento.
vas camino al trabajo, o quizás ya estás en el trabajo, o quizás estás en tu casa somnoliento. Déjame decirte que tu responsabilidad es salvar a tus hijos. Ponte eso como propósito. Tengo que cuidar mi sacerdocio, tengo que celebrar el culto familiar, tengo que arreglar todo lo del cordero de la mañana y por la tarde para que mis hijos se salven. Si tus hijos no se salvan, tú eres el único e inmediato responsable. Sí, pastor, pero los hijos deciden por sí mismos. Pues sí, es cierto. Pero si en sus mentes y corazones nunca sembraste nada, déjame hablarte de Amram y Jocabed. ¿Cuál es tu propósito? Ponte un propósito hoy. Ponte un propósito hoy. Salvar a tus hijos. Pero vas a decir, no, pastor, ya mis hijos ya se fueron. Pues salva a los hijos de tus hijos. No, pero ya están grandes también. Pues salva a tus bisnietos. Quizás, empezando por allí, puedas entender el propósito por el cual Dios te trajo a la tierra. Tú eres responsable de tus hijos, así ellos tengan 80 años. Amram y Jocabed tenían un claro entendimiento de lo que era la sabiduría y el conocimiento del Santísimo. Ellos respetaron su sacerdocio. Ellos guardaron la santa ley de Dios. Vamos a dejar a Dios en el Sinaí por un momento. Y imagínate que Amram y Jocabed le enseñaron tanto acerca de la ley de Dios a Moisés, que cuando él fue grande y se graduó de la Universidad de la Vida, lo primero que hizo fue poner los 10 mandamientos frente al pueblo para que ellos y sus hijos y sus nietos vivieran a la orden de esos 10 mandamientos. Gracias a la sabiduría, al sacerdocio, al temor de estos dos hombres, Amram y Jocabed. Sembraron tanto los 10 mandamientos en su hijo que cuando éste creció, tú ves, no, pero eso fue Dios. No. Si Amram y Jocabed no hubieran sembrado el temor al Señor, Moisés jamás hubiera subido al monte. ¿Sabes qué? Satanás entrenó a Moisés personalmente para ocupar el trono de Egipto. Pero una madre pudo más que el faraón y que todos sus maestros, que todas sus universidades, que todos sus colegios. Una madre y un padre temerosos de Dios sembraron en Moisés una capacidad para aprender a amar, temer y honrar a Dios como nadie lo ha hecho. Déjame leerte aquí. Voy a tocar un poquito esto porque apenas lo estoy empezando. Querido, que no se te pase el día sin un propósito. Tú no eres una bestia del campo. Tú estás creado para ser la misma imagen del Dios eterno. Tú estás creado para ser semejante a Dios. Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios. Tú fuiste creado para ser semejante a Dios. Y Jesús vino para darte este privilegio. Y tú estás aquí para que tus hijos y toda tu familia sean semejantes a Dios. Todo el proyecto del cielo, toda la inversión del cielo, el Calvario, la presencia del Espíritu Santo, la palabra de Dios, el ministerio de los ángeles, la presencia de Dios, están todos y son recursos
para que retomemos esa imagen perdida de nuestro Hacedor y volvamos al programa original, que es restaurar la imagen de nuestro Dios en nosotros y en nuestros hijos. Tienes que tener un propósito. ¿No te gustaría retomar tu sacerdocio y poner los 10 mandamientos en tu corazón, y que el propósito de tu vida sea volver otra vez a ser semejante a Dios, a su imagen y a su semejanza? Amén. Ponte un propósito, crece un poquito hoy y demuéstrale a tu esposa y a tus hijos, o a tu esposo y a tus hijos, que has entendido el propósito del pacto eterno. Escucha, fíjate si no había propósito en el corazón de Amram y de Jocabed. Mientras este decreto estaba en vigencia, en un decreto de muerte, de paso hay un decreto de muerte sobre tus hijos. Satanás está trabajando constantemente con el fin de destruir la imagen de Dios en nosotros, la imagen de la divinidad de tus hijos. Satanás está trabajando constantemente. Hoy Satanás trabajará en tu casa, en la escuela, en el restaurante, en donde te encuentres tú y tus hijos. Trabajará con un fervor increíble para destruir la imagen del Santísimo en nosotros. Satanás está trabajando constantemente con el fin de destruir la imagen de Dios en nosotros. Fíjate bien, mientras este decreto estaba en vigencia, el decreto de muerte, tirar los niños al río, fíjate bien, mientras ese decreto estaba en vigencia, ¿cuál decreto? El decreto de muerte, de tirar los niños al río. Los padres de Moisés decidieron que el niño no fuera sacrificado. Allí adentro, el monarca, el más grande rey de la tierra, el faraón, determinó que los niños hebreos todos tenían que morir. Si era valiente el faraón, no sé cuánto, pero tenía un poderoso ejército, tenían soldados gigantescos, armas, carros, caballos, espadas, para hacer valer su decreto. Y Amram y Jocabed eran humildes servidores, humildes siervos, vamos a llamarlos por su nombre, eran esclavos. Los esclavos no tenían voluntad, estaban a la orden del rey, y una mirada equivocada era suficiente para quitarles la vida. Pues esta pareja, fíjate bien, se propuso algo de gran valor. Mientras este decreto estaba en vigencia, tirar los niños al río, los padres decidieron, los papás de Moisés decidieron que este niño no sería sacrificado. Y la fe en Dios fortaleció sus corazones y no temieron el mandamiento del rey. ¿Quieres escribir esta cita? Está en Patriarcas y Profetas 2:48. Hermano, ¿no te gustaría establecer un propósito de que tus hijos, no importa el decreto de muerte, no sean sacrificados? Yo voy a terminar aquí. Lo que quiero es darle a tu vida un propósito. Mi pueblo fue talado porque le faltó propósito, le faltó dirección, le faltó sabiduría, le faltó conocimiento, le faltó responsabilidad disciplinada de llevar adelante su sacerdocio mañana y tarde en su casa. Hombres irresponsables que nunca debieron de tener hijos porque no honran a Dios con su sacerdocio. Hay hombres que jamás han leído la Biblia con sus hijos. Nunca.
Nunca han orado con ellos, nunca le han enseñado a sus hijos a orar, a temer a Dios, a guardar sus mandamientos. No, hermano, lo que quiero en esta mañana es empezar primero definiendo un propósito. ¿Te interesa el propósito? Pero ya estoy viejo, ya tengo 60 años, ya mis hijos se fueron. Bueno, igualmente, querido, eres responsable. Pídele a Dios sabiduría para traer de regreso a tus hijos. El viejo Jacob, yo no sé cómo le hizo. Sería bueno estudiarlo también. Pero al final de cuentas, trajo a sus 12 hijos, incluyendo Rubén. Y no es fácil. No es fácil. Quiero decirte que hace un rato en la mañana, como a las 3 de la mañana, mientras estudiaba, me encontré una cita donde dice que es costoso hacer el trabajo de Dios en el punto de salvar a nuestros hijos. Es muy costoso. Y no es fácil. Nada es gratis. ¿Te interesaría manejar un propósito definido para la gloria de Dios, salvación de tu familia y satisfacción de tu humilde corazón? Mientras este decreto estaba en vigencia, los padres de Moisés decidieron que el niño no fuera sacrificado. La fe en Dios fortaleció sus corazones y no temieron el mandamiento del rey. Y yo quiero que sepas que lo que hicieron fue tan grande, fue tan grande, fue tan grande. Fíjate bien cuál es la sentencia, voy a leértelo. La sentencia para los que no guardan los mandamientos de Dios y descuidan su sacerdocio. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento por el cual fuiste ya destruido, por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Pero por el contrario, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, y la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas. Es clemente, misericordioso y justo. Querido, quiero decirte que hay una bendición gigantesca para aquellos que asumen su responsabilidad como sacerdotes. No que lo haga la mujer. En ningún lugar de la Biblia dice que la mujer debe de ser sacerdote. Ahora mismo nos estamos peleando si las mujeres debieran de ser pastoras o no, o ancianas de iglesia o no. Hermanos, en ningún momento le dijeron a Sara, tú, si el viejo Abraham no quiere, entonces tú asumes. No, así no es. Es Abraham, es Isaac, es Jacob. Y donde hay un hijo desordenado, donde hay un hijo inmoral, donde hay un hijo fuera de la iglesia, es porque faltó un varón responsable del sacerdocio que Dios le confió y responsable del Sinaí, de los 10 mandamientos que Dios quería que grabaran en su corazón. Un nuevo pacto, un pacto. Pondré mis leyes en su mente y en su corazón. Y sus hijos andarán a la luz de este resplandor. Querido, tú te olvidas de mi sacerdocio, tú te olvidas de mi ley, yo te quito tu sacerdocio y tus hijos, yo también me olvidaré de tus hijos. Pero si tú eres un hombre temeroso y te deleitas en guardar los mandamientos del Señor, tus hijos será también una gente poderosa en la tierra. La generación de los rectos
de los temerosos, la generación de los justos, la generación de los que dedican tiempo y propósito a conocer al Dios vivo, la generación de ellos, los descendientes de ellos serán benditos y bienes y bendiciones abundarán. Vamos a continuar el miércoles, pero lo primero que quiero que analices es, esto que yo te acabo de decir, no me lo inventé yo. Yo también soy padre y responsable igual que tú. Y más me vale que yo responda igual que tú y como dice la Biblia. Este pueblo pereció, fue talado, fue destruido, porque no le di importancia conocer al Dios vivo. En esto consiste la vida eterna. En dedicar tiempo, mañana y tarde, celebrar el culto familiar con la Biblia abierta, con las rodillas dobladas, con los corazones temblorosos delante de la presencia del Señor para buscar la sabiduría por la cual yo pueda conducir a mis hijos en medio de esta negrura de pecado inmoral, esto tan horrible, tan sucio, tan maloliente, tan desagradable, lleno de pecado. Hermanos, no es con la religión que tú manejas pensando que tú eres cristiano y ya se acabó. Eso no sirve. Eso no sirve. No es pensar que cuán bueno eres y qué posiciones tienes en la iglesia. El punto es tener el conocimiento del Santísimo. Desarrollar tu sacerdocio, no en la iglesia, en la casa, delante de tu esposa y delante de tus hijos. Guardar los mandamientos con gozo y alegría, de tal forma que tus hijos se den cuenta que hay beneficiosos resultados cuando uno teme a Jehová y se deleita en guardar los mandamientos y con gozo toma el cordero de la mañana y en los oficios de la mañana ofrece el pan, la harina, el aceite, el vino, y explica a los hijos por qué. Y la explicación se daba cada mañana y cada tarde para que no se le olvidara al pueblo. Tú dirás, pues yo ya hablé de eso ayer, ya Salomé ya cambia de tema. Hermano querido, mientras no celebres el culto familiar, tú estás fuera del cielo. Tú y tus hijos. Y Dios te va a quitar tu sacerdocio. Y también se olvidará de tus hijos, porque el que no asume su responsabilidad como sacerdote de la casa, tampoco guarda los mandamientos. Es más, no tiene interés en guardar los mandamientos. Y muchos padres, en lugar de asumir como varones, como hombres responsables, allá andan de payasitos contando chistes delante de sus hijos y de los hermanos de la iglesia, pensando que así se van a ganar la popularidad de sus hijos, el respeto de sus hijos. No, queridos, no seas payaso. Dios te llamó para que lo representes a Él como Rey, soberano, sacerdote, Dios eterno, creador de las cosas más extraordinarias que un ser como Dios puede producir. Dios nos ha llamado para ser responsables y no seguir la corriente estúpida y tonta de esta tierra que piensa solamente complacer los apetitos y las bajas pasiones del ser humano. Es tiempo de que nos levantemos, varones, y asumamos nuestro papel delante de nuestra esposa y de nuestros hijos para que vean que hay Dios poderoso en Israel. Este pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Muchos predican eso, pero eso no termina allí. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio. Y por cuanto te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. El pueblo será como el sacerdote, y lo castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Dice el versículo 9. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a cantar el himno número 75, porque debiéramos de alabar al Señor, que tiene misericordia de nosotros. Dios todavía, hermano, quizás tú dirás, yo no sé por qué ese hombre se pone a predicar.
en lugar de ayudarnos, nos ofende. Ahí tienes muchos predicadores que te ayudan y que te dicen que todo lo que haces está bien. Síguenos escuchando. Pero si quieres ver a tus hijos fuera del infierno y en la vida eterna a los pies de Cristo Jesús, querido, solamente para que tengas una idea, tú ni siquiera le llamas la atención a tus hijos. Estás como Elí. Pero ¿sabes qué dice aquí en el libro de Hebreos? En Hebreos hay un hombre detrás de todo esto. En Hebreos hay un hombre en el sentido literal de la palabra. Un hombre que tenía gallas para enfrentar a los sacerdotes de aquel tiempo. Un hombre que tenía gallas para sacar a todos los vendedores del templo. Un hombre que tuvo agallas para enfrentar a Pilatos, a los reyes, a Anás, a Caifás, al pueblo, a los ladrones, a los mentirosos, a los adúlteros. Tenía agallas para llevar una cruz y morir en favor de sus convicciones. Y sabes una cosa, y los hijos de él se tienen que parecer a él. Dice aquí, por tanto, nosotros, capítulo 12 de Hebreos, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos con valor de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el verdadero varón de dolores, valiente, intrépido, disciplinado, que sufrió la cruz y menospreció todo lo que podía impedirle el establecimiento de su reino, menospreció lo oprobio, pero al final se sentó a la diestra del trono de Dios. Y entonces te habla a ti y a mí. Ahora tú, gente del 2019, considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu valor, tu ánimo, no se canse hasta desmayar. Porque ustedes no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ustedes no luchan contra el pecado. Y ustedes ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Dios, porque el Señor al que ama castiga, disciplina, corrige, entrena, enseña. No te dice que Dios te está esperando a la medianoche ahí con el frío a la puerta de tu casa para que sigas haciendo tus tonterías. Ese no es el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco dice que Dios al que ama disciplina. Y yo tengo aquí todavía las huellas de la hebilla del cinturón de mi padre aquí, por aquí en la espalda. Era un hombre que había que hacer lo que él decía. Y el nombre de mi Padre Celestial es igual, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por sí. No le pone la mano, ay sí, está bien, le guiña un ojo, no le hagas caso a tu mamá. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Si Dios no te castiga, si Dios no te está disciplinando, es que tú hace rato has dejado de ser hijo de Dios, porque Dios... ¿Sabes por qué Dios trata con disciplina y castigo? Porque ellos son sus hijos y muy amados. Si soportáis la disciplina, os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Un padre hombre, un padre varón, un padre de agallas, un padre sabio. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces ustedes son bastardos y no hijos. ¿Tú eres bastardo de Dios? No eres hijo de Dios, eres hijo del diablo, pero no de Dios. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué? ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los cielos?
Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero el Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente produce alegría, gozo, sino es causa de dolor, de tristeza. Pero después de todo, da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Así que dale gracias a Dios, que si todavía eres su hijo, te va a jalar las orejas, te va a dar un cinturonazo, que te vas a quedar mirando para tu pueblo. Pero querido, ¿sabes por qué lo hace? Porque te ama. Un padre que no castiga a su hijo o a su hija es porque no lo ama. Punto, se acabó. No lo ama. Y es un irresponsable. Nunca debió haber sido padre. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a cantar el himno 76, perdón. Sí, 76. Continuamos el miércoles. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Eterno Dios, mi Creador, mi amparo en la aflicción. Tú has sido mi consolador en toda ocasión. 1000 años a tu vista son cual brisas del ayer. Cual hierba es mi condición, perece al atardecer. Mi vida bajo tu ala está, seguro habitaré. Tu espíritu me ayudará y en calma andaré. Eterno Dios, mi Redentor, confío solo en ti. Sé tú mi guía, oh Señor, en mi camino aquí. Oramos. Querido Padre Celestial, muchas gracias, porque tu empeño no lo has dejado a un lado, que es volvernos otra vez al plan original. Adán y Eva fueron creados a tu imagen y a tu semejanza, pero por su pecado perdimos esta bendición, este privilegio. Y tú enviaste a Jesús para restaurar esa gloriosa imagen en nosotros y volvernos a tu semejanza preciosa y gloriosa. Perdónanos si como padres no hemos hecho esto. Si nos ha faltado agallas, si nos ha faltado dirección, sabiduría, propósito, perdónanos y ayúdanos a ser verdaderos varones como Juan el Bautista, como Daniel, como Moisés, como Abraham. No pusilánimes individuos arrastrados por nuestros apetitos y pasiones. Por favor, danos la gracia de ser valientes como Jesús, que menospreció el rechazo, el oprobio, las acusaciones falsas y llevó adelante su programa con una convicción tal que no vaciló y se portó como un hombre de verdad. Perdónanos por ser tan cobardes, tan insípidos, tan faltos de sabiduría, y ayúdanos a llevar adelante nuestro sacerdocio, y para no andarnos escondiendo más de nosotros mismos, Señor. Somos una vergüenza. Perdónanos, porque nuestros hijos, mira cómo están, llenos de insensatez,
por la culpa de nosotros, porque eso es lo que le hemos regalado a ellos. Perdónanos, acompáñanos en este día y ayúdanos a fijar un propósito claro como el de Amram y Jocabed, y hacer un trabajo tan especial que no importa que el más grande monarca del mundo haya decretado sacrificar a los varones de nuestro pueblo, que nosotros tomemos la valerosa decisión de que nuestros hijos no serán sacrificados en el altar de Egipto y de su maldad y de su concupiscencia, de sus placeres, de su comida y de su fanfarronería tonta. Señor, por favor, sálvanos, acompáñanos en este día, lo rogamos en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Queridos, que Dios tenga misericordia de nosotros. Hoy quizás es lunes, mucha gente no se nos unió, no sé, pero quisiera que compartamos este mensaje y que cada uno de nosotros se llene del valor de Cristo Jesús para ser sacerdotes como Él, para ser representantes de su santa ley, emisarios de su santa ley, y que el mundo pueda ver una revelación de Él en nosotros y que nuestros hijos se sientan orgullosos, felices y admirados de saber que tienen un Padre que es una representación gloriosa y hermosa de Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga. Mujeres, esposas, oren por sus maridos. No estén contentos o contentas por las tonterías que ellos hacen. Conviértanlos en verdaderos hombres para gloria de Dios. No payasitos que estén tratando de ganar popularidad asemejándose al enemigo y al mundo. En las manos de Dios queremos colocarnos hoy y darle a nuestra casa un sentido de santidad tan grande que podamos nosotros manejar una experiencia de adoración, de obediencia, de compromiso a nuestro Padre Celestial y que Él pueda hacer el trabajo de volvernos otra vez a su imagen y a su semejanza. Que Dios les bendiga. Muchas gracias de corazón y buenos días.